Hola país, ¿cómo les va amigos? Bienvenidos a este programa del día de hoy de Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su obra social. Vamos a estar con ustedes compartiendo la emisión número 456. Temas de actualidad, política, economía, salud, todo lo que querés saber. Él estuvo muy formal en la apertura del programa. ¿Sabe lo que me dijo antes de grabar? Programa 456. O sea, durante 456 semanas nos bancamos recíprocamente. Así que muy buenas noches a todos ustedes. Nos estamos viendo envejecer, ¿no? No, por favor, que nos olvidamos, empezamos de nuevo. No empezamos de nuevo. Vamos a hablar de política, de economía y obviamente en este programa no va a faltar la salud. Bueno, política y economía, a ver. Obviamente es una verdad de perogrullo decir que vamos a hablar de las elecciones, el resultado electoral, las sorpresas, realmente, durante el recorrido de esta semana, la sorpresa se produjo tanto en el Frente para la Victoria como en las mismas filas del PRO, porque ellos mismos no esperaban este resultado. ¿Y qué es lo que va a pasar de acá al día 22? Lo vamos a debatir ahora en este programa, por eso nos acompaña el periodista y economista Hugo Pressman. Y también vamos a hablar de economía. Cuando decimos de economía, uno de los planteos centrales que hace Daniel Scioli, por ejemplo, dice, se debaten dos modelos de país. ¿Será verdad? ¿No será verdad que se debaten dos modelos de país? Bueno, esto es lo que queremos saber, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las cuestiones económicas que hacen eje cada uno de los candidatos presidenciales? Y también vamos a hablar mucho de salud, ¿no? Exactamente, de salud vamos a estar con la doctora Lilian Testón. Ella es coordinadora del Departamento de Epidemiología de la Fundación Estambulián. Vamos a hablar de enfermedades y prevención en el viajero. Y vamos a preguntarle también sobre un caso particular, un caso conocido, el de Joaquín Furriel, a ver si tiene que ver con esto o no tiene que ver con esto. Si es una patología totalmente distinta. Bueno, vamos a tratar de interpretarlo. No, pasa que tenemos dos invitados. La doctora Lilian Testón, que es de Epidemiología del Estambulián, donde vamos a hablar de enfermedades de viajero, y la doctora Virginia Pujol Lereis, que vamos a hablar de neurología vascular, que es del Instituto FENI, y con ella vamos a hablar principalmente el tema de ACV. Hay una cuestión de ética profesional que no se puede hablar de un paciente. Y también los medios de comunicación deben tener profesionalismo y seriedad cuando se abordan estos temas. Inclusive veo en muchos casos, y cuando se habla de ACV, superficialidad. Hay que dejar primero al profesional médico que nos dé su punto de vista. Primero, hay secreto profesional, no pueden hablar lo que le pasó a este actor, número uno, primer factor fundamental. Pero ¿saben a mí qué me genera inquietud? Y le digo, viniendo de otras profesiones, hasta temor. Buen estado atlético, alimentación controlada, edad no mayor. No sabemos si tenía factores prevalentes, y me refiero a hipertensión, problemas cardiovasculares, todo lo que está asociado a lo que puede generar un ACV. ¿Y por qué digo llamado de atención a los medios de comunicación? Ya empezaron, que estaba en el avión, que la compresión, que la descompresión, un montón de hipótesis que bueno, la vamos a evacuar acá y para saber cuáles son las recomendaciones que debemos tener todos, porque realmente ahora conocemos con mayor profundidad o estamos interiorizados con el tema ACV, lamentablemente por Gustavo Cerati, ¿no? Pero esto lo tenemos que refrescar permanentemente en cuanto a medidas preventivas, que es lo que se busca de este programa. Bueno, todos estos temas vamos a estar explayándolos y bueno, y de lleno nosotros queremos, más que hacer un editorial el día de hoy con el tema de la política, de lo que sucedió en estas últimas elecciones del domingo pasado, bueno, que nuestros invitados, con todas las preguntas que querramos formular y que ustedes también lo quieran hacer, lo hagamos a partir de este momento. Las vías de comunicación ya están abiertas, están habilitadas porque nuestro email los podés escribir, podés preguntar, podés consultar a partir de este instante a proyectofederal@gmail.com. Sí, también al 116-137-2247. Recuerden, ustedes pueden hacer las consultas que quieren y su contacto con principalmente con los profesionales médicos. Sepan una cosa, no se hace atención médica, el acto médico vía teléfono, pero sin embargo, ¿qué abordaje se puede dar o dónde tienen que ir a ver por tal o cual patología? Tenemos desde el interior del país muchísimas preguntas, mucha gente que llama, que se contacta, que deja el mensaje. Bueno, ese tiene que ser el abordaje, o eventualmente cuando quieren hacer una doble consulta con los profesionales, nosotros le acercamos el contacto para establecer una relación con ellos.
Conocemos rapidito las instituciones que nos auspician. No te pierdas un instante del programa del día de hoy de Proyecto Federal, porque hoy sí más que nunca es para alquilar balcones. Ya venimos. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Más de 60 años en defensa de los derechos del trabajador del sector. Comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. 011-4943-4005. Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Trabaja en defensa del sistema solidario de salud. 0800-333-9820. Turismo Social de FATFA. Piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un amplio circuito hotelero en todo el país. 011-4941-9910. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia del país. www.institutofatfa.com.ar. Bueno, Luis dijo para alquilar balcones. No sé si será para alquilar balcones, pero eventualmente puede ser controversial. Obviamente que las elecciones del día domingo disparó para distintos lugares, distintas direcciones y con distintas connotaciones. Y vamos presentando a los invitados, el doctor Hugo Pressman. Muchas gracias por estar en el programa, Hugo. Gracias. Realmente un placer. Bueno, también nos acompaña el doctor Pablo Sigerman. Bueno, Pablo, estás de viaje por todo el mundo y también la República Argentina. Y bueno, cuando estás acá, venís al programa y desde ya, muchísimas gracias. Gracias Hugo, por la invitación. Primera pregunta que te quiero hacer. A ver, ¿qué pasó el domingo? Contanos. Queremos entender, queremos interpretar, queremos, creo que todos, ¿no? Hasta tenemos muchísimas dudas porque, bueno, teníamos tal vez alguna sensación, alguna idea, más allá de las encuestadoras, ¿no? Y en un momento nos damos cuenta que lo que suponíamos, pensábamos, creíamos, no era tan así. ¿Qué pasó el domingo? ¿Qué se dijo en las urnas? Permíteme un segundito. Sí. ¿Es el fracaso, para continuar con la pregunta, es el fracaso de las encuestadoras? Primero, la primera pregunta. Me parece que el panorama que se presentaba antes de las elecciones yo lo había definido como elección definida, sí, resultado incierto. Sí. Porque se sabía quién iba a ser el primero, quién iba a ser el segundo y quién iba a ser el tercero. Una vez que se sabía eso, lo que resultaba incierto era el resultado definitivo, porque lo que se especulaba hasta ese momento era cuál era la distancia, y si entraba o no en el balotaje, la diferencia entre Scioli y Macri. Las encuestadoras, prácticamente ninguna acertó. Es cierto que había un alto grado de volubilidad en el voto, gente que efectivamente es posible que haya cambiado su voto, pero fundamentalmente me parece que lo que cambió las proyecciones fue la incorporación, que era absolutamente previsible, entre las PASO y estas elecciones, de la gente que no había votado. Bien. No es lo mismo la concurrencia a una elección de las PASO, 73%, a una votación a nivel presidencial que siempre está del 80 para arriba. 80-87 estuvo, ¿no? Acá. Sí, de manera que son 2 millones de personas. Claro. Por otra parte, existió una baja, también previsible, entre los votos en blanco que hubo en las PASO, que era 1,5 millones, que se redujeron a una tercera parte, fueron 500.000 votos y fracción los votos en blanco. Tengan en cuenta que los votos en blanco se excluyen a los efectos del cómputo definitivo. Claro. Con lo cual, los porcentajes van sobre una torta menor y por lo tanto ascienden. Después, esto permite explicar el porqué de la diferencia pequeña entre Daniel Scioli y Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires, porque uno dice, si hubo un corte de boleta de alrededor de 1 millón de personas, ¿cómo la diferencia entre uno y otro es apenas de 1,91? Claro.
El problema está en la cantidad de votos en blanco, que para la elección presidencial son 2,30 puntos y para la gobernación son 7 puntos y algo. Sí, con lo cual el porcentaje se achica porque se calculan sobre distinta torta, ¿no? ¿Me permitís un segundito? Casualmente en provincia de Buenos Aires, que fue el hecho más debatido, estamos viendo imágenes ahí de Aníbal Fernández, una de las personas, bueno, instalada en el debate en cuestión, los votos en blanco de la provincia de Buenos Aires para Daniel Scioli, en la elección presidencial, digo Daniel Scioli, que resultó primero, 250.000 votos en blanco, y para gobernador 750.000 votos en blanco en la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso significa el 2,32 y el 7,50 del total de los votos. Y eso cambia totalmente la forma de cálculo, porque son dos cálculos por separado, y que achica la diferencia cuando la diferencia, si se hubiera calculado sobre el mismo universo, sería mayor. Sería mucho mayor. Una pregunta, porque, a ver, estamos hablando a nivel nacional, pero a nivel del distrito más importante fuera de la ciudad de Buenos Aires, que es la provincia de Buenos Aires, donde termina ganando María Eugenia Vidal, de Cambiemos, y sabiendo que la provincia de Buenos Aires, por su trayectoria, por su impronta, por su ideología en términos generales, el peronismo tiene un peso sumamente fuerte. ¿Cómo va a ser la gobernabilidad de ella, más allá de quien sea electo presidente, ¿no?, el próximo 22 de noviembre? ¿Esa aseveración es cierta o es relativamente cierta? Bien. Si uno toma las 4 últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires, sí, el Frente para la Victoria perdió en 3 de las 4. En el 2009 perdió, claro. En el 2011 ganó, en el 2013 perdió y en el 2015 vuelve a perder. Con lo cual, perder 3 sobre 4 ya está implicando una cierta tendencia que se está dando en la provincia de Buenos Aires. Es cierto que en cada una de las derrotas electorales de la provincia de Buenos Aires existen explicaciones perfectamente posibles de dar. En el 2009 se venía del conflicto del gobierno con las patronales del campo. Sí. La derrota parlamentaria tuvo después una consecuencia de una derrota política. En el 2011 arrasó Cristina Fernández en todo el país. En el 2013 la situación económica era más complicada y hubo un voto castigo, indudablemente. Pero el voto castigo fue hacia un peronista, hacia Sergio Massa. Sí, bueno, no se optó por un partido diferencial de la ideología peronista. Yo creo que las elecciones del 2009 y del 2013 tienen un cierto parecido en el sentido de efectuar un voto castigo, y el que encarnaba ese voto testigo era el que estaba en condiciones de expresarlo. Fue de Narváez en el 2009. En su momento, claro. Y fue Sergio Massa en el 2013. Creo que si hubieras cambiado los nombres también se hubiera dado en ese contexto. En el 2015 me parece que las explicaciones pueden darse desde distintas hipótesis. Creo que fue un error de la Presidenta de la Nación el tema de la elección del gobernador, del candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí. Porque indudablemente Aníbal Fernández tenía muchos francos sobre el cual actuar, más allá que algunos puedan ser inventados o puedan ser falsos. Pero lo que sí es cierto es que la idea que pudieron provocar en el electorado, tanto Felipe Solá como María Eugenia Vidal, de identificar a Aníbal Fernández con la droga, fue una propuesta, una crítica que prendió en el electorado. A mí me parece, salvando las distancias, que se dio un escenario en la provincia de Buenos Aires en alguna forma parecida en los eslogans publicitarios del escenario del año 83. Si ustedes recuerdan, en el año 83... Armendáriz, pero el caso de Armendáriz habría que hacer después las diferenciaciones. Me refiero a la forma como fue planteado publicitariamente. En el 83 la Juventud Radical dijo, esto no es mucho más que una elección, es una entrada a la vida. Y o la sintetizó con aquellos, somos la vida. Mientras que el Partido Justicialista, que se venía de toda la dictadura establishment militar, más el último periodo del último gobierno peronista hasta entonces, que había sido muy traumática por otra parte, decían, somos la rabia, que no era precisamente la consigna más adecuada en ese contexto.
trasladado al actual escenario la identificación en un problema que en los últimos 2 años ha sido planteado con mucha virulencia y con cierta eficacia por los sectores opositores y de alguna forma no planteado con tanta preocupación por el gobierno. En ese escenario, María Eugenia Vidal, que yo sostengo desde hace varios años atrás, es uno de los mejores cuadros que cuenta el macrismo, con ese aspecto joven, cierto aspecto que Felipe Solá la caracterizó peyorativamente, pero que daba una especie de heyday en el conurbano, fue eficaz. Fue indudablemente eficaz. Los números, con los números nos remitimos a ese dato, ¿no es cierto? No solamente esos datos, porque el Frente para la Victoria perdió en lugares donde no perdía desde hacía muchísimos años, Lanús, por ejemplo, o Berisso. Pero Lanús hubo una movida política ahí que no sé si nos da el tiempo, pero en el caso de Darío Díaz Pérez, que ha venido para este programa, fue desplazado. Fue desplazado por Julián Álvarez, que viene de la Cámpora, ¿no? Sí, fue desplazado. Ahí hay creo que me parece que ese desplazamiento generó una reacción en el electorado, ¿no? Pero además, en la provincia de Buenos Aires, la interna del Frente para la Victoria dejó muchos heridos. Sí. Y indudablemente esos sectores perdidosos en la interna no se movilizaron para tratar de consolidar o de concretar el triunfo de Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires. Ahora, viene lo siguiente, porque si no, tenemos acá a Pablo Singerman. Pasamos de lo político a lo económico y después volvemos a lo político. Dale, después vamos a lo político. Uno de los temas que instaló Daniel Scioli, y esto sí es un tema también, viene para ambos, pero arranco por el tema económico. Hubo una confusión el día domingo, porque cuando Daniel Scioli, nos cubrimos acá con Hugo, nos cubrimos en la radio, y cuando Daniel Scioli sale a hablar, uno no entendía y ya empezamos todos mandando mensajes, balotaje. Información tenía de que la cosa no había salido bien. Ya el discurso era de un discurso de balotaje cuando nadie tenía los números. Y sobre ese discurso está este concepto económico. Se discuten dos modelos de país del punto de vista, principalmente las variables que más se incorporan son las económicas. No sé qué pensás vos, Pablo. Bueno, yo creo que es muy complejo de dividir lo político de lo económico en este momento. Máxime que venimos de una década donde Néstor Kirchner dijo algo sumamente interesante. Hay que subsumir la economía a la política, cosa que esto no venía siendo así en otros gobiernos con otro tipo de ideología. Lo económico parecía que dirigía a la política y hoy creo que la política dirige a la economía. Dicho esto, vamos a unir un poco lo que comentaba Hugo y la visión que decís vos del tema de los dos modelos. Y es muy complejo separar los dos modelos económicos. ¿Son dos modelos económicos o son dos modelos económicos y políticos? Bien. Y yo creo que son dos modelos económicos y políticos. ¿Por qué lo digo? Porque desde el punto de vista económico, en general, la centroderecha o la derecha argentina, que por otra parte es un tema sumamente interesante, a la derecha o a la gente que es de centroderecha o que es de derecha, no sé si usar la palabra, le duele, le molesta, lo ven como algo peyorativo, como que no quieren reconocerse como de derecha o como de centroderecha. Y acá puede haber un tema interesante con el tema de las encuestas, porque no puede ser que las últimas dos elecciones, cuando antes los encuestadores no venían pifiándola tan feo, y en las últimas dos o tres hay tanta diferencia, hay alguien al que le está costando decir quizá lo que piensa, o alguien decide a último momento. Vuelvo al tema de la economía. A la gente que es liberal o que es de centroderecha, pareciera como que tiene mala prensa y no le gusta reconocerse que lo es y que le gustaría que haya un presidente de centroderecha. Mismo Macri no se reconoce. Cuando vos discutís con la gente del PRO, no les gusta que les digas que son de derecha o que son de centroderecha. Y en economía está claro esto. Hay gente que es progresista, hay gente que es de centroizquierda y gente que es de centroderecha. Claramente, ¿cómo se ve esto? Cuando vos preferís que sean los mercados a los que escuches para tomar decisiones desde lo político. O cuando el Estado debiera estar presente tratando de equilibrar lo que los mercados no equilibran eficientemente.
¿Cómo se baja esto a la realidad? Muy simple. Cuando vos ves que cuando hubo gobiernos de derecha o liberales dejaron un 24 o 25% de desempleo en la República Argentina, empresas nacionales cerradas y predominar por lo que es el importado, ahí hay una visión clara desde lo económico llevada adelante por lo político. Cuando vos tenés el otro modelo que es, quiero que se desarrolle la industria nacional, quiero que haya, porque la industria nacional trae empleo, genera empleo, el empleo genera actividad económica, genera consumo, genera demanda y genera, en definitiva, mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Cuando vos tratás de fortalecer economías regionales pensando en la gente del interior y no solo en los centros urbanos poderosos, ahí hay definiciones claras desde lo económico y desde lo político. Podemos estar hasta pasado mañana contando las diferencias entre los dos modelos, pero cuando Scioli hace ese raconto, ese discurso reconociendo el balotaje, trato, creo yo, de dejar bien claro, que es lo que creo que va a ser en esta parte de la campaña, dejar claro los posibles dos modelos que se jugarían en este balotaje. Bueno, Pablo, también me gustaría preguntarte, y llevándolo un poco al plano de estos últimos meses, pasaron muchos profesionales, muchos economistas por nuestro programa, y la idea de lo que se transmitía en el programa era, bueno, de que había habido en estos últimos tiempos una mejora de la economía argentina, que ya no era tanto lo que sucedía hacia finales de 2012, 2013, daba cierta tranquilidad más allá de algunos avatares que podían darse con el dólar, cosa que fue sucediendo previo a lo que iba a ser las elecciones. Entonces uno se pregunta, ¿no?, si la gente, o por lo menos lo que se piensa que el votante argentino vota mucho con el bolsillo, en esta ocasión, y dada la mejoría económica, el bolsillo no tuvo nada que ver. ¿Y por qué justamente sucedió esto? ¿O por qué el gobierno se vio afectado, si bien las políticas económicas aplicadas estos últimos tiempos han sido loables? Bueno, yo creo que, a veces digo, ¿se habrá comunicado bien los logros económicos, sociales y políticos? ¿Se habrá contado con claridad y le habrá llegado a la gente ese raconto de logros económicos que hubo? Haber pasado de 25% de desempleo en la época de Menem y de la Rúa a un desempleo del 6 y pico, 7, después podemos discutir de buena calidad, si hay mucho empleo en negro todavía, que de hecho lo hay, pero definitivamente hoy hay mucha más gente incluida, hay mucha más gente con trabajo, hay gente que tiene mejor calidad de vida, y también puede ser un fenómeno argentino donde después de una cantidad de años donde estuviste mejor, donde tenés trabajo, donde hay muchísimas pymes creadas que generan trabajo argentino, producción argentina y exportaciones, uno se puede poner a pensar, entonces, ¿por qué la gente terminó votando quizá en contra de esas ideas? Y acá me parece que también hay un punto interesante para debatir. El mensaje de yo querría conservar con todos estos logros, pero con un gobierno que sea menos confrontativo, porque le dijeron a la gente que este era un gobierno confrontativo y la grieta y todo esto. Entonces un gobierno como más prolijo, como más componedor, pero no me toques esto. Y llegó alguien con un discurso que se dio cuenta que no había que tocar los logros y le dijo, no se preocupen, yo no les voy a tocar más nada, yo voy a ser más bueno quizá y voy a componer más. Y esto es un poco, me parece, las cuestiones comunicacionales. Uno comunicó algo, no se asusten que yo no les voy a tocar nada, no les voy a tocar los logros que tuvieron y voy a ser un poco más prolijo, voy a ser más bueno, no voy a discutir tanto, miren lo que pasa con ellos. Y ellos no se defendieron diciendo, momento, él no es tan bueno, mirá que las ideas de él son diferentes a las nuestras, y en otro momento hicieron estas cosas. Pero lo que dice Macri, ¿será lo que piensa realmente? Bueno, lo que yo digo es que evidentemente está muy bien asesorado por su jefe de campaña, en las sombras que duran barba, y que le dice lo que tiene que decir y lo que no tiene que decir. De repente cambia y dice hay que privatizar aerolíneas, y después dice no hay que privatizarla, hay que gestionarla mejor. Puede haber algunos cambios. Yo a veces pregunto, y en estos 3 días después de las elecciones, ¿habrá margen para que Macri aplique las verdaderas ideas del neoliberalismo argentino y de la centro-derecha argentina? ¿Habrá margen para echar atrás tantos logros de los últimos años sociales, de ampliación de derechos y de derechos económicos? No lo sé. Pablo, voy a tomar la palabra margen y me voy con el margen del tiempo de acá al balotaje y le voy a preguntar a Hugo Pressman. Primero, como sabemos cómo es el argentino, el discurso de ganador. Si hacemos una mirada retrospectiva, nadie votó de la Rúa, nadie votó a Menem, nadie votó a Cristina Fernández de Kirchner y nadie votó a Raúl Alfonsín cuando estaba en la peor etapa. ¿Y a qué voy con esto? Hoy ganó Daniel Scioli por 2.30,
Pero para la sociedad está instalado el triunfo de Mauricio Macri, obviamente. Capital Federal, provincia de Buenos Aires, marca dentro del mapa un triunfo. Bueno, con este escenario, como viene planteado, el dolor del Frente para la Victoria y yo te diría el olfato de derrota. Por otro lado, el olfato triunfalismo del PRO. ¿Cómo se da? ¿Se puede revertir? ¿No se puede revertir esta tendencia? Hay que recordar que desde el 2005 para acá, más allá de algunas derrotas políticas, todas las elecciones la ganó el Frente por la Victoria. La suma de votos en todo el país, y en esta también, por 2 puntos aproximadamente, Scioli se impuso a Mauricio Macri. Se puede revertir, primero, hasta esta primera elección, la banca era Scioli y el punto era Macri. A partir de esto, y teniendo en cuenta el efecto boomerang que tiene, y es justificado, el triunfo en la provincia de Buenos Aires, y además en unas cuantas provincias, y además en lugares históricos del peronismo y del Frente para la Victoria, indudablemente el clima electoral ha cambiado. ¿Se puede revertir? Sí, se puede revertir. Se puede revertir, pero para eso es necesario, primero, acentuar algunos de los aspectos de la campaña y disminuir otros. Hay que acentuar los aspectos de lo que ya se consiguió, hay que acentuar las críticas a muchas de las cosas que están detrás del discurso y del accionar de Cambiemos, y fundamentalmente de Mauricio Macri, y también hay que tratar, cosa que no se consiguió, primero porque creo que hay una fricción interna en distintos sectores del Frente para la Victoria, tratar de conquistar, de seducir a un 30% del electorado que es fluctuante. Bien. Ese 30% del electorado que no es kirchnerista, pero tampoco es visceralmente antikirchnerista. No es macrista, pero tampoco es antimacrista. Como dijo Daniel Scioli, claro, que dijo que hay un porcentaje alto de antimacrismo, ¿no es cierto? Claro, junto con esos elementos, reafirmar lo que se hizo, darle mayor espacio a las propuestas hacia el futuro, bien, un error que habitualmente suele cometer el Frente para la Victoria, y además, hacia esos sectores, esa franja fluctuante, es necesario tratar de escuchar cosas que para un analista político tiene poca importancia, pero que para sectores de la población tiene importancia. Bien. Por ejemplo, ¿qué puede decir Scioli? Sí. Diferenciándose, sí, para lo cual los sectores duros del kirchnerismo deben tener una flexibilidad. En política hay que tener dureza en la estrategia, pero flexibilidad en la táctica, porque si no, se hace lo que hace un partido troquista, claro, en donde siempre todo está mal y solamente si ellos asumen el gobierno, las cosas van a ser la salvación. Dos preguntas que te quiero dejar, tenemos que ir a un corte. Pero tenemos que ir al corte, dos preguntas que te quiero dejar para que vayas pensando. Sí. Primera pregunta, suponiendo que Massa, ¿sí?, decidiese apoyar a Mauricio Macri, que es una de las posibilidades que existe. Es la mayor posibilidad. La mayor posibilidad. ¿Esto sería traslativo a los votos de la gente que lo votó a Massa? Eso después me responde. Y la segunda pregunta es, Cristina Fernández de Kirchner, ante un triunfo de Mauricio Macri, ¿se beneficia o se perjudica? ¿Vamos a la pausa? Ya venimos.